Tal vez el daño más grande que hacemos cuando no entendemos lo que es la libertad es dar un consejo a favor de la libertad por la cual un muchacho o una muchacha pierden la libertad. En mi experiencia como juez y como abogado y como capacitador y como dogmático doctrinal del proceso penal y de la justicia para adolescentes en México, me da mucho dolor ver cómo las recomendaciones pro libertad termina llevando a las personas a perder la libertad. Uno dice, en el divorcio, el hombre y la mujer ganan en libertad. En la madre soltera, la mujer gana en libertad. En el aborto, la mujer que aborta gana en libertad. Y podemos ir hablando desde la libertad, y conviene muchas veces hablar desde la libertad para darnos cuenta si es cierto que estamos hablando de libertad. La pregunta o la respuesta puede ser muy sencilla. Si los derechos humanos parten de la libertad de la persona y producimos un derecho humano o descubrimos un derecho humano que priva a la persona de la libertad, entonces, siendo ese derecho humano contrario a la libertad, no puede ser un derecho humano. Alguno me podría decir, bueno, pero si es libertad, entonces no son lo mismo la libertad y los derechos. Podemos decir lo que queramos, pero si perdemos por el derecho a la libertad, no creo que sea un derecho. Y si perdemos por la libertad los derechos, me parece que ahí hay un error en la concepción del derecho y hay un error en la concepción de la libertad. Por eso, si queremos a las personas, tenemos que respetarlas en sus libertades. Y si queremos a las personas, tenemos que respetarlas en sus derechos. Luego, entonces, tenemos que plantearnos, ¿la perspectiva de género produce libertad? ¿La perspectiva de género produce derechos humanos? ¿Se, se consolida la libertad de las personas humanas a través de la perspectiva de género? ¿Se consolidan los derechos humanos a través de la perspectiva de género? Y la respuesta es no. Nosotros podemos hacernos una pregunta seria. ¿Qué está detrás de los verdaderos derechos de la mujer desde la perspectiva de género? ¿Qué está detrás de la liberación sexual de la mujer desde la perspectiva de género? Cuando vamos a esos desfiles de género en las calles de nuestras ciudades, nos damos cuenta que el que se está luciendo es el varón. Son las parejas homosexuales de hombre, hombre, de varón, varón. Y me parece que lo que se está consolidando con la perspectiva de género, más que un hombre, varón, una mujer, mujer, que al renunciar a la sexualidad que le produce su condición física, han pensado en una sexualidad cultural y por tanto que se atreven a hablar de que el sexo no es binario, no es varón y mujer, masculino y femenino, sino tantas relaciones sexuales como quieras y puedas, porque viva la libertad. El problema más serio es que se está perdiendo la libertad. Pero además se está perdiendo la libertad principalmente cuando se recomienda por genetistas, psicólogos y médicos que se puede sin ningún problema adquirir el sexo masculino siendo mujer o que se puede adquirir el sexo masculino femenino siendo varón. Porque
toda decisión de cambio de sexo hasta hoy, desde el siglo pasado, y no lo digo yo como abogado, sino que lo dicen los médicos que lo han hecho, toda operación de sexo, lo dicen las mismas mujeres que se han operado, y lo dicen los mismos varones, ni se es mujer ni se es varón, ni se puede utilizar el sexo femenino, ni se puede utilizar el sexo masculino. Y todavía peor, porque los médicos que ya lo han hecho nos dicen que es irreversible, que el varón que cambia de sexo a mujer y se da cuenta que no funciona como le dijeron que funcionaba, es irreversible. Y que la mujer que adquiere el sexo de varón y que no funciona como varón es irreversible para toda la vida. Y se pierde entonces la normalidad de las relaciones sexuales, las relaciones entre varón y mujer, que en esos casos sería entre varón operado y mujer, entre mujer operada y varón. Y desgraciadamente son problemas que los vamos a ver, ¿no? Como decían del Hospital Hawkins, entraron en depresión y terminaron suicidándose. Eso es lo que queremos a través de esconder en una perspectiva de género una ideología de género. Me parece que el varón se ha aprovechado de esta situación y que esta situación ha servido para legitimar conductas, ha servido para legitimar criterios morales o de actuación, para producir ideas ideológicas, para quedar bien con un colectivo al que no le estamos diciendo las cosas como tienen que ser. Peor aún, cuando las mismas autoridades de esos colectivos procuran que nadie acepte un criterio moral o religioso o jurídico que le sea contrario. Y ya hoy llegamos a legitimar delitos en las relaciones sexuales, en la corrupción de menores, en las preferencias sexuales, en las identidades sexuales y peor aún, escondiendo en esas situaciones de contacto, de relación sexual o de preferencia sexual o de género, las propias debilidades que no se curan, que no se curan con una sola ideología que nos permite pensar distinto, aunque no lograr una moral que consolide una situación real de la persona humana. Por eso es muy importante que sepamos darnos cuenta de cuánto daño nos estamos haciendo a nosotros mismos, porque el problema no es tanto de que es que yo soy un moralista o yo soy un abogado y por tanto no quiero que las personas hagan uso de su libertad. No, es que están perdiendo la libertad. Y esta pérdida de la libertad les está haciendo daño a ellos mismos, no a nosotros. Muchas gracias.